Y hay dos formas de afrontar esa situación, ¿no? Una es la vía que estamos viviendo, que yo la definiría como una vía ecofascista, que es aquella vía a partir de la cual quienes tienen poder económico, político y militar pueden seguir sosteniendo sus estilos de vida a costa de cada vez más gente que de fuera. Porque hemos pasado además, luego podemos comentar, ¿no? Pero se ha producido una mutación en el capitalismo que ha pasado de ser un capitalismo basado en la explotación a un capitalismo basado en la exclusión, básicamente por la financiarización de la economía y por los propios límites físicos del planeta, ¿no? Por tanto, esa es la vía ecofascista, que es la que estamos viviendo. Y la segunda vía es la vía que persiguen y en donde nos podemos encontrar diferentes corrientes y opciones políticas de movimientos sociales y también institucionales, en la que yo creo que es necesario encontrar diálogos, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, las pautas que permiten organizar ese encuentro, ¿no? Pues yo creo que hay una autora, luego a mí me parece un artículo súper sugerente, es muy interesante, salió en el último informe del World Watch, que se llama, en el penúltimo, se llama Definir un espacio seguro para la humanidad, que es Kate Raworth, utilizaba un esquema que a mí me pareció como muy útil para trabajar con él, ¿no? Ella hablaba, para tener una vida buena existe un suelo social de necesidades, es decir, existe un suelo, un mínimo de necesidades materiales y otras no materiales, de participación política, de relación, es decir, de necesidades básicas cubiertas, por debajo de las cuales, digamos que se degrada un poco el conjunto, la posibilidad de llevar una vida humana buena, ¿no? Y por encima de ese suelo de necesidades existe un techo ecológico marcado por los límites físicos que tiene el planeta. Bueno, pues en el espacio que existe entre ese suelo social y ese techo ecológico es donde nosotros podemos aspirar a construir una vida buena. Y en ese terreno es en el que desde el punto de vista del ecofeminismo y también de la economía política podemos aspirar a disputar tres ámbitos que a mí me parecen centrales, ¿no? A disputar la economía, a disputar la política y a disputar la cultura. Cuando hablamos de disputar la economía, estamos hablando de hacernos tres preguntas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? ¿Qué hace entonces falta producir para satisfacer esas necesidades? Y se producen muchas cosas que no satisfacen necesidades humanas. Y por otro lado, entonces, ¿cuáles son los sectores que es necesario estimular o impulsar para poder tener esas producciones, ¿no? A mi juicio hay, sobre todo con el tema de los límites sobrepasados en algunos, la capacidad de biocapacidad de la tierra sobrepasada, es necesario incorporar elementos de planificación económica, que sea democrática, pero elementos de planificación que permitan de alguna manera valorar los recursos que tenemos y adecuarlos a las necesidades de las personas, pero por otro lado también alentar dinámicas de localización en el territorio y de autoorganización en el territorio que a mi juicio no son incompatibles con esos elementos de planificación económica más general. Tenemos en esos elementos de planificación la palabra menos es la protagonista. Menos agua, menos energía, menos materiales, menos desplazamiento y sin embargo también más relaciones, más dimensión relacional, más cerca. Es decir, que ahí hay un amplio campo dentro de las disciplinas urbanísticas, dentro de la economía, dentro de la agronomía, dentro de la tradición de la pesquería, dentro de la propia industria, dentro de las transiciones energéticas que tienen muchísimo trabajo elaborado para hacer planteamientos de cómo se podrían abordar esas transiciones, ¿no? En este plano de la disputa económica hay un elemento para mí que es central, que va asociado de forma indisociable al tema de la reducción de la esfera material de la economía, que es el de la distribución radical de la riqueza. Es decir, si no es posible hacer crecer la economía de forma ilimitada, la única forma de poder caminar hacia la justicia es repartir la riqueza, ¿no? Repartir el acceso a la riqueza. Y a mí me parece que todo el tema de la distribución y todo el tema del reparto, y por eso la lucha de clases, a mi juicio, tiene tanto sentido como tuvo siempre, ¿no? Solo que tiene también una dimensión material que tiene que ver con los recursos de la naturaleza y con los tiempos de las personas y la interdependencia, ¿no? Que deben de ser incluidas ahí. Y cuando hablamos de reparto de la riqueza es, para mí indispensable abrir un debate que ha sido el gran tabú y que incluso las opciones de izquierdas
clásicas han llegado a interiorizar ese tabú, que ha sido el del debate sobre la propiedad. A mí me parece que es esencial abrir el debate sobre la propiedad. No me refiero tanto a la propiedad de la casa en la que habitas o del taller en el que trabajas, sino a la propiedad. Yo creo, o sea, no sé si os acordáis cuando la gente del SAT, del Sindicato Andaluz de Obreros del Campo, entraban en los Mercadonas. A mí me pareció buenísimo cuando decían, no decían vamos a sacar comida, decían vamos a expropiar, ¿no? Y de alguna manera ponían en el centro del debate una cosa que a mí me parece central, ¿no? Y es que cuando la gente no tiene cubiertas sus necesidades básicas, la propiedad, la acumulación no es legítima. Hoy será legal, pero legítima no es, ¿no? Y quitarle legitimidad a esa idea de la propiedad privada a costa de otros, a mí me parece que es un elemento absolutamente central, ¿no? Y muchas de nuestras constituciones, muchos de los elementos, incluso el propio marco normativo de las libertades, están absolutamente centrados en un derecho individual como es el de la propiedad, y esto lo marca todo, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de procesos constituyentes, un elemento central es cómo se reajusta el derecho para que el derecho no sea solamente un elemento individual, sino que sea un elemento que sea también relacional y que de alguna manera contemple un poco todas estas dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de disputar la hegemonía política, para mí básicamente, bueno, ahora mismo con todos estos debates de los asaltos a las instituciones y tal, a mí me parece bien que se asalten las instituciones, pero lo que me parece básico es disputar la hegemonía política y la organización en la calle. Es decir, a mí me preocupa la ingenuidad con la que a veces parece que sustituir a gobernantes corruptos por otros que no lo son va a resolver todo, ¿no? Es decir, yo creo que hay graves problemas estructurales y solamente una ciudadanía organizada, una ciudadanía asentada en lo local, en el territorio, pero con preocupación también por las dinámicas que trascienden la escala más puramente local, pueden darle la vuelta a lo que tenemos, ¿no? Y a mí, por tanto, esa parte de la disputa política me parece central. Pero no me voy a detener mucho en ello para no alargarme demasiado y entro ya en el último elemento que a mí me parece central desde el planteamiento del propósito de la lucha ecofeminista, que es el de la disputa de la hegemonía cultural. O sea, Gramsci decía que un sistema no se hace hegemónico cuando se ha hecho con el poder económico el poder político, que se hace hegemónico cuando se adueña de los imaginarios con los que personas ven el mundo, ¿no? Y yo creo que el gran problema que tenemos ahora mismo es que en esto el conjunto del modelo capitalista ha sido extremadamente eficaz. Ya ha instalado en lo más profundo del ADN de las personas una manera de entender la vida, el bienestar, la riqueza, el consumo, que le es muy funcional. Y ahí es donde tenemos una tarea importante de reconstrucción y construcción, transformación de esos imaginarios, pues para conseguir un cambio cultural que transite y pueda ser capaz de sostener este otro modelo. Porque decía Brodel que el capitalismo no se podría sostener si no tuviera un sujeto antropológico que lo estuviera sosteniendo. Es decir, si no lo sostiene, no traga con él cada día, en cada decisión, no se puede sostener, ¿no? De alguna manera la cultura material determina la subjetividad y la subjetividad acaba determinando la propia cultura material, ¿no? Por terminar, a mí me parece que la visión ecofeminista aporta muchísimo, no solamente aporta mucho, sino que aporta dimensiones irrenunciables al análisis de la economía política y otras visiones más clásicas. Básicamente porque complementa y completa todo el análisis material. Es decir, sin tener en cuenta la dimensión material de la naturaleza y la dimensión material de los tiempos de las personas, tú no puedes hacer un análisis del conjunto del modelo económico y del metabolismo económico. Estás haciendo un análisis incompleto. Y yo creo que determinadas miradas marxistas tienen un análisis incompleto de la materialidad, ¿no? Ha habido otras aportaciones, yo creo que por ejemplo Manuel Sacristán han hecho ahí aportaciones bien interesantes, y por ejemplo Mary Mellor, una ecofeminista crítica, yo creo que hace un análisis interesantísimo que complementa y que enriquece muchísimo toda esta mirada, ¿no? Me parece además que claro, cuando
analizamos este modelo de producción material, nos damos cuenta que es que al final el tiempo del trabajo que se produce en los hogares y los materiales que se extraen de la naturaleza son casi la precondición básica para que pueda existir producción. Es que es como lo más infra de la infraestructura, vendría a ser. Es decir, sin eso no es posible ni siquiera hablar de trabajo, porque hasta la fabricación de una cosa como la mano de obra sería absolutamente inasumible con las reglas de la lógica del capital. Es decir, sería imposible fabricar manos de obra si se siguiera la lógica mercantil. No habría dinero jamás para pagarla, ¿no? Es decir, ese elemento a mí me parece que es central. Y el último que quería señalar es que a mí además me parece que la visión ecofeminista permite resignificar la noción de clase. Es decir, la clase, según Thompson, el historiador, es una noción, él dice, la clase no es una noción cristalizada, es una noción profundamente dinámica y que tiene que ver con las relaciones de producción en cada momento. Claro, lo que ha sucedido es que de una forma clásica, cuando hemos hablado de producción, hemos hablado estrictamente de las relaciones capital-trabajo en el mundo de la empresa remunerada. Pero si incorporamos dentro de la mirada de la producción la naturaleza y los trabajos y los tiempos que hay que dedicar en los hogares, y no he entrado solo del trabajo en los hogares, pero el tiempo de la participación política, de la participación asamblearia, del trabajo comunitario, es también un trabajo de reproducción social. Si incorporamos todas esas dimensiones de trabajo y de tiempo a la noción de producción, nos encontramos con que esa noción de clase se resignifica y empieza a haber muchos más sujetos susceptibles de tener experiencia de clase y por tanto conciencia de clase. Es decir, que a mí me parece que sería una reflexión fundamental a hacer y a revitalizar un movimiento obrero, bueno, por llamarlo movimiento obrero, ¿no? que poco hay, salvo algunos espacios más residuales, pero este sindicalismo mayoritario yo creo que tiene una visión del trabajo, de la vida, de lo más viejuno que puede existir y en este momento la verdad que profundamente dañina, ¿no? Por tanto, me parece que la mirada ecofeminista aporta una manera de mirar el mundo, una manera que a mi juicio es absolutamente insustituible y necesaria para poder construir esos modelos hacia los que queremos ir, ¿no? Y yo, por no daros más, lo dejo aquí y empezamos a comentar si os parece. Muchísimas gracias. Yo quería hablar después de que hablaran los demás, por no condicionar el debate, ¿no? La verdad es que yo hace mucho tiempo que no oía algo con lo que estuviera tan de acuerdo constantemente. Lo que sí que me parece, sin embargo, es que hay cosas, como es lógico, porque no se puede en el espacio de una hora o una hora y media que hayamos estado, que necesitan bastante matización. Entonces yo voy a hacer algunos jalones que me parecen a mí elementos que necesitan, no en este espacio, pero que necesitan más calma y sobre todo que no se pudiera desembocar en una falsa alternativa. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Claro, la denuncia de que el capitalismo ilimitado es un mito, como dice Deleuze, una máquina de guerra suicida, ¿verdad? Pero que es un mito, eso es importantísimo. Y, sin embargo, hacer creer que un racionalismo en efecto como el de Descartes o el de Newton o el de son racionales, también es mitológico. ¿Me explico? Es decir que, claro, desde ese punto de vista, la filosofía, que yo creo que es una cosa de ONG, ¿verdad?, en nuestro mundo, hace una genealogía en la que se comprende que desde el principio hay dos racionalidades en Occidente, una de las cuales es
lo que luego el Heidegger ecologista va a llamar metafísica, ciencia técnica, que comienza en el pitagorismo y en Platón, pero que ha sido discutida constantemente por una racionalidad siempre no recibida. Yo, por ejemplo, hice mi tesis doctoral sobre el Aristóteles griego, ¿verdad?, para denunciar que nunca fue el Aristóteles escolástico, ni el Aristóteles de las iglesias dogmáticas, ni el Aristóteles de la modernidad secularizada, porque fue el que siempre discutió todos esos elementos mitológicos que usurpaban el nombre de la racionalidad y que ya eran desde el principio dominio, ciencia y técnica, y lo hacía además discutiéndolo desde la vida, desde la fisis como naturaleza hegemónica soberana, desde la comunidad, desde... Eso es muy importante en el sentido siguiente. Pongo un pequeño ejemplo y yo ya digo que no quería hablar la primera para... Es muy importante por lo siguiente. Entonces, ¿seamos anarquistas? No. Entonces, si concedemos que el arjé, la racionalidad, era aquello que nos volvemos irracionales, no, porque ese otro modelo, entronizado como racionalidad científico-técnica, es mitológico y es irracional. Pues eso a mí me parece una cosa enorme a discutir, ¿verdad? Y que además lo femenino y lo que es ecológico es lo que sí es racional. Esto invierte por completo, en efecto, el dualismo inicial, que desde luego es mucho más antiguo. Por eso es tan fuerte para nosotros de construir todo esto, porque se remonta al pitagorismo platónico y por lo tanto al surgimiento de la racionalidad que llamamos occidental, ¿verdad? Entonces, esa primera prevención me gustaría mucho saber lo que pensamos. Si entonces dijéramos esto es lo racional y lo hegemónico y por lo tanto lo que nos castra y lo que es equivocado, seamos irracionales, estaríamos por completo equivocados y perdiendo la razón, porque la otra inversión es la que era desde el principio negativa. En el mismo tenor de cosas, ¿verdad?, la cuestión del límite, que es absolutamente esencial para nuestra epocalidad, para la filosofía lo es desde el principio, para la filosofía griega, pero luego para la recuperación de la crítica a la metafísica, ciencia técnica. Por metafísica entendemos aquel modelo del non plus ultra desde el Renacimiento, metafísica, siempre más allá, siempre después, en efecto, todo el rato superación. El problema del límite, entonces, si se evita ese dualismo, es que ahora lo que tenemos que afirmar no es lo ilimitado, sino la comprensión de que el límite es diferencia, de que el límite es pluralidad, de que el límite es configuración, ¿no? Porque si no, entonces llegaríamos a decir, en realidad queremos el infinito, extenso, lo ilimitado, pero como no podemos, porque no hay riqueza, nos resignamos. No. Esa extensión es mitológica, y por lo tanto es dogmática. Y el límite es la condición de posibilidad de toda pluralidad, de toda afirmación. Ese tipo de peligro, ¿no? Y luego había pequeñas cosas, por ejemplo, para que no vayamos muy deprisa, es muy interesante notar que nuestra epocalidad tiene que ver con la noción de límite, tiene que ver también, tú le has llamado aquellos vectores que son determinantes, no lo han sido hasta nosotros, hasta la posmodernidad no lo han sido. ¿Cuáles? El espacio y el tiempo. La comprensión de que el espacio no es un espacio infinito, homogéneo, vacío, sino que es el lugar. Y que además, y esto es una cuestión que si podemos y tenemos tiempo, que al no haber dualismo naturaleza-lenguaje, el lenguaje es un lugar. No hay realmente lugares extralingüísticos, por eso es tan peligroso que se hable de cualquier manera, ¿verdad? Bueno, entiendo por lenguaje todo el lenguaje comunicativo, es decir, que el tan también es un lenguaje, ¿verdad? O el eros también. Me preocupa entonces, por ejemplo, lo mismo. Si ya no queremos ser abstraccionistas, nuestro modo de nihilismo, de haber olvidado el ser y confundirlo con el más vago en general de los conceptos, entonces ahora hablemos de cuerpo, ¿no? Como si el cuerpo no fuera lenguaje, o como si el cuerpo no fuera lugar, ¿no? Entonces, yo creo que realmente el elemento de la sospecha,
La localización de que cualquier dualismo es mitológico es estupenda. Y luego esa comprensión de que para nosotros el límite, el espacio y el tiempo son nuestras perspectivas respecto de la realidad, porque han sido los amenazados, ¿verdad? El capitalismo ilimitado nos ha quitado el lugar, nos ha quitado el tiempo y nos ha prometido un límite infinito que no es más que el de la esclavización, la explotación de la tierra, de nosotros mismos. Y bueno, ya luego pequeñas cosas, por ejemplo, Sacristán sí, pero Celia Morós ha sido un feminismo emancipatorio, excluyente de lo masculino. Hemos tenido discusiones con ella en las que había que condenar a todas las musulmanas porque llevaban velo. Pero eso me decía, bueno, cuidado, porque claro, existe el multiculturalismo. A mí me parece que ha hecho una aportación muy interesante, pero luego una resistencia muy grande a los mundos pluriculturales, ¿no? Y ahí, claro, el elemento construccionista y el elemento anarquista al que se refería Yayo Herrero, había mucho que discutir. Yo sería más partidaria en eso de un feminismo ecofeminista hermenéutico, en el sentido de recibir, aprender a recibir. Esto que dice Heidegger, el último Heidegger, dejarse al ser, hacer espacio a la alteridad, porque si somos construccionistas, pues volvemos a reproducir el modelo falocrático, ¿no? Que seamos hombres, mujeres o... Y por mi parte eso estaría. Y luego, por ejemplo, hacer notar que la vida buena es una noción aristotélica, pero ahí luego recibido. Es decir, que es muy interesante para mi gusto, y no sé si lo estoy transmitiendo bien, que hay desde siempre en nuestro occidente esa posición que ha sido sojuzgada, preterida, olvidada, pero que la hay desde siempre, ya desde Grecia, contra ese racionalismo, ciencia técnica y confusión del poder con el dominio y con el dominio excluyente, ¿no? Lo hay desde siempre. Y a mí eso me parece un mentis del progreso desarrollista que termina actuando sobre los propios pasados, como si los pasados fueran ignorantes, balbuceantes, primitivos, esclavizables. Yo creo que esa cuestión, la de la comprensión de la propia liberación, la emancipación de los pasados, es muy importante. Comprender que no, su diferencia no ha estado nunca asumida, no ha sido nunca agotada, ni se han dejado atrás. Por lo tanto, el medioevo tenía un mundo encantado donde todavía... Sí, pero Grecia también. Y no a costa de no ser racional. Esto es lo único que yo quería decir. Me ha encantado, pero hay un tema, yo siempre hay un tema que a mí me preocupa mucho, y es que cuando estamos pensando en la posibilidad de un cambio, siempre acabamos pensando primero en una humanidad como un sujeto político, me preocupa ese concepto, y en un ente que planifica, ¿vale? Cuando realmente, desde mi punto de vista, el gran problema que tenemos es las sociedades de masas que nos están obligando precisamente a esa planificación y esa concentración de poder, que además acaba siempre en las manos que acaban y acaba imponiendo un modelo económico como el que tenemos. Es decir, creo que es ingenuo pensar que si mantenemos las sociedades de masas, la concentración de poder y la idea de una humanidad como sujeto político, vamos a poder salir del capitalismo. Y creo que lo que es urgente es salir del capitalismo, porque si no, ni ecofeminismo, ni planeta, ni nada. ¿Cómo sois? Contestando, si quieres, a las intervenciones que os parecen. Bueno, a mí la verdad que todos los matices que has hecho me han aportado mogollón, porque creo que estoy sustantivamente de acuerdo con todo lo que has planteado, y me parece que es una forma de plantearlo y de matizar que lo hace mucho más preciso, ¿no? O sea que me aportan muchísimo, ¿no? La idea esta del cuerpo como territorio del ser, también como lugar,
y desde luego también, porque además a mí también me horroriza bastante este discurso antirracionalidad, es decir, es la otra, porque además precisamente incluso durante todo el periodo de la Ilustración y la modernidad hay todas unas aportaciones de mujeres, es decir, toda una ilustración o toda una alternativa que no tiene luego el reflejo en lo mayoritario, pero que desde luego aporta muchísimo, ¿no? Y en cuanto al tema de Amoros, yo también coincido contigo en lo que señalabas de la pluralidad y tal, pero sí que me parece que todo el trabajo, no sé si es suyo originalmente, ¿no? Yo se lo leí a ella, todo el trabajo de la denuncia de los dualismos y la formulación de la idea de encabalgamientos entre estos dualismos a mí me aportó mucho y me parece que, al margen de que no esté de acuerdo con ella en otras muchas cosas, es valioso, ¿no? Y me parece que aporta. Y en cuanto a lo que decías del anarquismo, o sea, yo si me he referido al anarquismo ha sido más por tirar también de algunas fuentes de autores que hacen también este trabajo de deconstrucción inicial, incluso muy relacionado con alguna idea bastante prematura y yo creo que muy oportuna de ciencia ecológica, es decir, hay trabajos del anarquismo a raíz de la idea de la cooperación en la naturaleza, no una idea así como esencializada ni ideal, ¿no? Sino de cómo funcionan los ecosistemas, que creo que es también valiosa y a mí me aportó, a eso me refería básicamente, ¿no? Y bueno, muy interesante lo de toda esta percepción aristotélica y el tema de decir, o sea, no todo en el pasado es lo que ha conducido de una forma casi evolutiva a esto, sino que hubo otros pasados que no han tenido las lecturas y no han tenido la presencia, o sea que... Y en cuanto a lo que tú decías, a ver, yo estoy básicamente de acuerdo en cómo lo has formulado, pero no era lo que yo quería decir. Quiero decir, o sea, que si se ha entendido así me he expresado fatal. A mí me horroriza bastante todo el tema de las categorías abstractas en muchas de las ideologías políticas, sobre todo más en su aplicación, ¿no? A mí la idea de humanidad como categoría también me espanta bastante, pero incluso me espanta la idea de clase obrera como categoría. Quiero decir, me espanta en el sentido de que me parece útil hablar de ello cuando no pierdes la noción de que esa clase obrera es una suma de subjetividades y de individualidades en conexión. Es decir, utilizando la idea de clase obrera se han hecho verdaderas atrocidades sin pensar en las personas que la componían, ¿no? O igual que me horroriza la idea del hombre nuevo o del superhombre, ¿no? O la idea o una idea, por ejemplo, de socialismo que pudiera ser como un punto de llegada en lugar de todo el trayecto que te permite llegar a él. Es decir, que no es tanto un punto de llegada para mí, sino una construcción. O sea, que ahí comparto bastante. Y en cuanto al tema de la planificación, claro, plantearte que un ente planificador va a hacer un plan quinquenal es bastante horroroso, ¿no? Pero a mí me parece que no debemos de perder de vista, y ahora ya hablo del plano puramente de aplicación, de construcción de las transformaciones, que sí que son necesarios elementos de planificación, que tendrán que estar controladas por la ciudadanía, que tendrán que ser participadas. Pero pongo un ejemplo. La huella ecológica del Estado español ahora mismo supera lo que permiten sus territorios de forma clara. Es decir, si ahora mismo tú le pusieras una frontera, como se le ponen a los migrantes en Melilla, a la entrada de materiales, a la entrada de energía y a la salida de residuos, aquí no duramos ni una semana. Porque la vida de la gente se ha construido superando con mucho lo que proporcionan los territorios. Transitar a un modelo que necesite menos material y menos energía requiere, de alguna manera, pensar cómo a partir de algo completamente sobrepasado podemos construir algo que se sostenga. O sea, cosas básicas como, por ejemplo, que tengamos un nivel de hectáreas de regadío que no se pueden sostener con los acuíferos que tenemos, supone que hay que pensar cómo eliminar hectáreas de regadío con las personas que viven y trabajan a partir de ello, ¿no? O cómo organizar una cuenca hidrológica en la que viven muchísimas personas que están en una situación de estrés hídrico, implica que mucha gente se ponga de acuerdo para ver cómo ese recurso que es común, cómo eso que es común y además tiene su propia dinámica,
puede convertirse en algo de lo que vivan las personas. O cuando estamos pensando en tanta gente que está volviendo al campo a trabajar y que ha perdido la cultura de cómo se sobrevivía o cómo se cultivaba con poca agua, tenemos que pensar cómo se hace con los cauces. A ese nivel de planificación me refiero. Es decir, cuando son muchas cosas, el problema es que la dimensión del metabolismo económico ha superado tanto lo que permite el propio territorio, que intentar sin mucho dolor poder ajustar eso significa que hay que pensar en cómo se organiza para no perder gente y sin embargo poder hacer esa reducción. A mí ese elemento de planificación me parece que es difícilmente soslayable si no se desarrollan mecanismos, o sea, podríamos tener el riesgo, como estamos viendo en montones de lugares, que se puedan desarrollar mecanismos de lucha entre pobres o mecanismos de conflictos por los propios recursos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, por supuesto, el tema del ente o el tema de la cesión de esa planificación a personas, y que yo estoy de acuerdo contigo, que acaba como acaba, y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero la planificación económica en el sentido de ajustar recursos escasos para satisfacer las necesidades de todos y todas con elementos de garantía y de democracia, a mí no se me ocurre que se pueda soslayar. Era un poco a eso a lo que me refería, que a veces a lo mejor van muy deprisa, matizas poco y no quedan claras las cosas. Me gustaría que explicaras un poquito más las aportaciones que el anarquismo ha hecho al ecofeminismo, a toda esta teoría que tú estás exponiendo aquí, los autores o un poco... A mí, por ejemplo, autores como Kropotkin, me parece que, sobre todo en el terreno de la interpretación de lo que es la ciencia ecológica en relación al funcionamiento de las sociedades, son muy interesantes. No es el único, pero digamos que toda la teorización que ha hecho sobre el apoyo mutuo en relación al funcionamiento de los ecosistemas y a la lógica también de la propia ecología, de la ciencia ecológica, me parece que es bastante interesante. Luego hay otras obras del anarquismo que desde luego desde el punto de vista feminista son nefastas, en mi opinión, ¿no? Pero en concreto toda esta línea que trabajó el tema de la vida natural, ¿no? A ver, no estoy hablando de algo hippie, quiero decir del funcionamiento de los ecosistemas y de la naturaleza en relación, por ejemplo, hay algunos trabajos bastante interesantes, no me acuerdo cómo se llama el autor, es un autor catalán, que trabajó un poco una revisión del modelo urbanístico y del modelo de ciudad en relación al funcionamiento de los ecosistemas. Sería casi como una especie de biomímesis, ¿no? Y hay algunos... Perdona, ¿no sería Reclus? Este autor se basa mucho en Reclus, pero este otro, os lo puedo pasar, se lo puedo pasar a Enrique, porque tengo la referencia y me parece interesantísimo. O sea, hace un análisis de cuáles son las dinámicas que organizan los ecosistemas, con más cosas básicas como el cierre de ciclos, la diversidad, el tema del motor el sol como motor energético, el tema de la cercanía, la articulación en torno a la cercanía, los límites, ¿no? Y con esto hace una revisión del modelo urbano que a mí me parece, tiene miles de matices, ¿no? Pero me parece interesante. Bueno, pues si no, comento yo algo, bueno, pues también agradecerte la conexión esta que ha sido magistral, de cómo has ido combinando unas cuestiones con otras hasta una visión general y incidiendo en aspectos que para mí me parecen claros. A pesar de ser muy receptivo a lo que ha comentado Teresa, de que este dualismo es un poco, habría que buscarlo en Pitágoras y en Platón, desde luego yo creo que el papel de Descartes es fundamental. La maximización del cuerpo es básica para el capitalismo, luego engrana muy bien con las teorías económicas neoclásicas, sin duda alguna, pero hay alguna, como desde la Silvia Federici en su libro, que es tremendo, ¿no? Lo que ha habido que hacer para amaestrar y para domesticar a sus
cuerpos, a esas sociedades, a la gente en general, para que al final pudiese, digamos, pues ser las piezas fundamentales para que dentro de esa visión mecánica de la naturaleza, pues al final la función saliese adelante. Y a mí lo que más me preocupa, además de esa lógica de la maquinización, es lo plenamente vigente que está. Es que, sobre todo en la aplicación, o sea, es impresionante. Tú en una... Porque además, con respecto a lo que planteabas antes, claro, toda la contestación que se hace al modelo cartesiano y al modelo un poco de la mecánica más newtoniana se hace desde la propia ciencia. Es decir, es la propia ciencia la que contesta con su propia evolución esta idea de la falta de complejidad, digamos, del mundo vivo, ¿no? Pero el tema este de la lógica de la máquina, mira, yo no sé si os acordáis, cuando empezó un poco toda la tecnología transgénica, el asunto era básicamente, ya además que o sea, la teoría, el fundamento era, se ha descifrado el código genético, lo que se había descifrado era un 5% de lo que era el cromosoma, es decir, lo que era la secuencia de aminoácidos que componían la cadena genética. Ese 5% se decía que era la clave que organizaba el cromosoma, y el otro, que era un 95% del cromosoma, se le llamaba la parte basura, ¿no? Bueno, pues con esa idea de que lo otro, que no era la secuencia de aminoácidos, no era importante dentro del planteamiento y de la tecnología que se desarrolla una buena parte de la tecnología genética, ¿no? Hará como 2 años, un artículo, no me acuerdo si era en Nature o en Science, plantea nuevas investigaciones que desvelan que la parte del cromosoma basura, pues como a cualquiera que tenga la lógica de un ser humano normal y corriente y no esté en se le podía ocurrir, no es que no valga para nada, para algo servirá, ¿no? Y entonces se plantea que básicamente en ese 95% que se había dejado como basura residen un poco todos los mecanismos de regulación que permiten que unos aminoácidos se relacionen con otros, es decir, que son claves para la expresión de las características de esa composición genética, ¿no? Bueno, pues no ha supuesto ningún tipo de cuestionamiento de la aplicación de la tecnología transgénica. Quiero decir, la propia ciencia desmiente una convicción anterior, que es algo yo creo que por otra parte lógico y razonable, es decir, se van descubriendo nuevas cosas y para eso la ciencia es falsable, es decir, para ir superando, digamos de alguna manera, o evolucionando, pero sin embargo el conjunto de la tecnología, que es fuente de uno de los mayores negocios que existen, no es cuestionada. Mira, el principio de precaución no opera para nada. Y esto nos lo encontramos con, bueno, todo el asunto, por ejemplo, ahora mismo que está súper oculto, del riesgo químico de los alteradores hormonales o disruptores endocrinos, lo encontraréis por 2 partes. Es decir, en la aplicación en los cosméticos, en las cremas, en los productos que utilizamos, de un montón de productos que dices, bueno, es que alguien que tenga sentido común se le ocurre decir, pues igual esto hace algún daño. No, como la lógica es que hasta que tú no demuestres que hace daño, eso no se prohíbe, pues nos encontramos con que estamos sometidos a una lucha química permanente, ¿no? Y nosotros, los ecosistemas, las aguas. Entonces, esa lógica de la máquina, es decir, pues si yo aquí tengo un trozo de ADN y tiene 6 aminoácidos, pues quito uno, pues pongo otro, como en un mecano, o sea, la aplicación tecnocientífica está súper presente y contrasta con toda la investigación no aplicada, que sin embargo está cuestionando todo esto, ¿no? O sea, que la lógica de la máquina es brutal. Incluyendo en ese mismo tema de la genética, por ejemplo, la transcripción de los aminoácidos a las proteínas finalmente acaba en una estructura terciaria de la proteína, claro, que depende del medio ambiente, depende de lo que le rodea, no de lo que le configura por dentro. Claro, es una especie de principio de incertidumbre. Y luego lo que decías, el libro, ¿conocéis el libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja? Pues yo, sí, a mí me parece
que es una aportación bien interesante y que también hace, a mí, desde mi punto de vista, hace una revisión de elementos del pensamiento de Marx, vamos, magníficos. Todo bueno, pues cómo se acaba un poco el saber de las mujeres, la cultura contemporánea, lo básico para el desarrollo del sector. Yo creo que ahora que ya hemos tenido una primera salva en la que se decían aquellas cosas que no se podrían olvidar, ¿no? A mí me parece que uno de los elementos más potentes y más vinculantes de tu conferencia esta tarde es la comprensión de que todo lo que has dicho está interrelacionado y por tanto que no es independiente ninguno de esos factores y que además no has hecho un relato historicista. Esto haya venido incorporándose cuando lo haya hecho, sin embargo da lugar a este conglomerado, ¿no? Yo quiero retomar la pregunta de José Luis ahí, ¿no? Y es la de, bueno, pero ¿es posible salir del capitalismo? En efecto, ¿cómo? Y luego poner un pequeño ejemplo, ahora a raíz de lo de la tecnología, de lo que a mí me preocupa cuando digo que el ecofeminismo ha de ser hermenéutico, ¿verdad? Por ejemplo, claro, ¿por qué hay esa fascinación por la tecnología? Pues porque es una fascinación teológica. Es decir, que todo el problema al que me estoy refiriendo desde el principio, de cómo ya en Platón hay metafísica, ciencia, técnica, el modelo de las leyes de Platón es ya tecnocrático, ya es un modelo tecnológico. ¿En qué se basa también? En el gran mito cosmológico que dio lugar a la física, a la ciencia física medieval, de hay un ingeniero matemático que se antepone al tiempo, al lenguaje y al mundo y que da lugar al orden, ¿verdad? Bien, ese es un mito que luego se cruza con el Génesis y sigue estando entre ceja y ceja de todos los occidentales hasta el punto de que procesamos la información en términos de un tiempo cinético lineal que no es ni el tiempo de hacer el amor, ni el de la comunidad, ni el de oír música, ni el de ninguno de los... Bien, pero este deseo es un deseo tecnológico porque la promesa de la metafísica es la de trascenderéis la muerte, que ese es el problema del límite. ¿Y cómo lo haremos a partir de racionalismos tecnocráticos? Pero ya desde Platón, insisto, pues a través de dominar por la racionalidad llamada científica, que por eso estoy diciendo que es mitológica, el cuerpo, lo caótico, ahí todo el elemento femenino, lo no previsible, todo el elemento científico, pero entonces claro, al final la promesa cuando ya no creemos en el mundo más allá del cielo, o en el paraíso en la tierra, o en la emancipación de... Entonces ya es la tecnociencia la que asegura los pechos de silicona, la inmortalidad, el mercado de órganos y de cuerpos que está debajo de la cirugía estética, pero claro, o se hace la deconstrucción de qué tiene esa religiosidad mitológica, o no se puede alcanzar a saber por qué tiene tanto poder de fascinación. Ahora bien, si entonces se cayera en el dualismo inmediato de decir, entonces ninguna religiosidad, ya estábamos otra vez en el hombre todopoderoso, señor del mundo autosuficiente, que ocupaba el lugar del Dios muerto entre los peores de los hombres, como decía Nietzsche, los asesinos de Dios. Claro, entonces, con tal de que no se haga la pregunta de qué es lo sagrado, en el sentido de lo indisponible, lo que no es mecánica ni tecnológicamente productible, era solo un ejemplo de lo que me preocupa, ¿no? A mí ese tema también me preocupa muchísimo, por eso decía antes que hay toda una reflexión, que no solo del ecofeminismo, pero yo creo que el ecofeminismo se ha hecho planteamientos bastante interesantes y está Alicia Puleo en uno de sus últimos libros tiene un trabajo muy interesante precisamente sobre toda esa línea de revisión. A mí son uno de los temas que más me interesan, porque además, en concreto, con lo que tiene que ver con la crisis ecológica es que es permanente, o sea, en el imaginario colectivo, pero en el lugar más común, cuando hablas de límites de energía, de límites de materia, siempre está la idea de que al final la tecnociencia algo inventará
que nos salvará de sus propios errores, es decir, hasta de los daños que ella cree. Funciona como un mecanismo de escapada brutal de los problemas que no se quieren mirar, y es como un mito. Yo creo que el fundamentalismo económico y la tecnociencia son dos mitos que se realimentan el uno al otro de una forma impresionante, ¿no? Con esa idea, y ahí la dimensión que tú señalabas del tiempo a mí me parece central. O sea, hay una lectura de la crisis ecológica y social que se puede hacer en clave del choque temporal que se produce entre los tiempos para la vida y los tiempos del mercado y de la tecnociencia, ¿no? Y se produce un choque es que el tiempo del cuerpo, que es cíclico, que no es un tiempo lineal, pero el propio tiempo del consenso, es decir, hasta la democracia y la organización de la vida en común requiere otros tiempos que tienen otra lógica distinta, ¿no? El tiempo de la deliberación. Entonces, a mí me parece que es un asunto importantísimo. Y hay un elemento que se mezcla ahí, que a mí no tengo nada resuelto, y lo he empezado a pensar ahora, porque con toda la expansión y todo el desarrollo también del transgénero y de lo queer, se produce también, hay una cosa muy interesante que yo os la planteo aquí, pero no tengo nada resuelta, pero yo me estoy comiendo el tarro un montón con eso, porque claro, cuando estamos hablando del dualismo cultura y naturaleza, en realidad lo queer lo que está planteando es una forma de transgredir ese dualismo por la vía de la alteración cultural del cuerpo, pero se mezcla ahí también el asunto de los límites y del deseo individual, que tiene también elementos, digamos, de transformación en la concepción de la persona y la relación con la naturaleza de un calado impresionante, ¿no? Y yo estoy intentando buscar, pero no he encontrado, si conocéis vosotros y me decís fenomenal, buenos textos que me ayuden un poco a situarme ahí, ¿no? Porque he encontrado alguna cosa de Verena Stolke, la antropóloga esta que vive en Cataluña, sobre esa ruptura que se produce entre el límite, entre la separación cultura-naturaleza a partir de la transformación del cuerpo, de la transgresión de los cuerpos, ¿no? Que me parece interesante, pero ahí hay toda otra ruptura que a mí me incomoda un poco porque no sé cómo colocarla, que me parece también que está emergiendo con muchísima fuerza. Bueno, a mí me gustaría agradecer la exposición, porque la verdad es que me ha abierto muchas puertas, me ha producido muchos reencuentros. También recalcar la capacidad para hilarlo todo tan fino y para juntar un montón de temas, en plan que me ha parecido muy acertada. En segundo lugar, preguntarte tu nombre, porque me interesa mucho la tesis doctoral, porque claro, nosotros en nuestra reflexión de la genealogía sobre cómo se construye la racionalidad como una forma de dominación en torno a la construcción del conocimiento, tendemos a rechazar la racionalidad diciendo, no, la racionalidad es una forma de construir, ¿sabes?, de construcción lineal, causa-efecto, es un sistema de dominación, y entendemos también que también intentamos reconstruir la irracionalidad, pero no en términos peyorativos, y entendiendo la irracionalidad también como una forma natural de organizar el cosmos, ¿no? Desde el caos, ¿no? No todo se debe medir, no todo se debe contar, no todo se debe encasillar, y ahí también puedo relacionarlo un poco con el movimiento queer, ¿no? El escapar de la definición, en plan, el volverme subversivo, porque las formas de clasificar, las formas de categorizar no pueden identificarme, no pueden meterme, no pueden colocarme, ¿no? Entonces, en plan, me parecía muy interesante, en plan, la línea que planteabas de vale, si no es una racionalidad en torno a la razón instrumental, tecnificada, ¿qué razón tenemos? En plan, ¿cómo la denominas, ¿no? Y un poco también en todo el análisis que se planteaba, o sea, impresionante, ¿no? Porque se han tocado todos los palos, todos los campos, wow. Pero sí que se me hacía un poco en falta la crítica a la organización social en torno a la ciudad, el espacio urbano. No sé si he sido yo, que entre tanta información me ha pasado desapercibida, pero entendiendo, o yo qué sé, las reflexiones que a mí se me han planteado es cómo la ciudad ha evolucionado de la mano del capitalismo en su estado actual, ¿no? Si bien surge desde Mesopotamia, sí que adquiere los tintes actuales pues a través de la industrialización, con todo el éxodo hacia la ciudad, en plan las industrias, y luego efectivamente cómo se produce todos esos procesos
procesos de hipermovilidad, cómo se producen todos esos efectos de localización, con ese cambio también de la organización del trabajo, ¿no? Del tránsito hacia el consumo. Y esa crítica yo creo que debe ser radical a la forma de organización social que nos han metido en la cabeza, que tiene que ser en ciudades, ¿no? Y en la ciudad como el modelo de organización. Yo creo que ahí también está una clave importante, ¿no? El empezar a deslocalizar, en plan, el volver otra vez, el reapropiarnos de ese espacio que no es natural, porque ya el campo tampoco es un espacio natural idílico como planteábamos, pero sí que tiene una potencialidad a la hora de alcanzar procesos como la soberanía alimentaria, a la hora de volvernos a adaptar a esos ciclos, a esos ritmos cíclicos, a esos ritmos mucho más coherentes a la hora de establecer modelos económicos, incluso modelos políticos y sociales. Y bueno, no sé, hacer esta reflexión así. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Alberto de la Mata. ¿Quieres contestar? Si quieres comentar tú que te preguntaba... En relación a lo de, bueno, estaba tu pregunta antes, que es la de Judith Butler y el query. Claro, el problema de que termináramos con la cuestión de la opresión y de la explotación a lo femenino y a lo, en base a que hiciéramos desaparecer también el nuevo modo de diferencia en genética, yo en ese sentido creo que era más interesante cuando tú señalabas cuántos hombres hay. Hay muchos ya, y muchos son desde luego amigos nuestros, ¿no? Que son los que sí que hacen el cambio correspondiente y entonces asumimos el cuidado todos y asumimos el trabajo todos. Y yo creo que ahí, en vez de indefinición, lo mejor es multiplicar y plurificar, ¿no? Es decir, somos bisexuales todos, y además en función de qué épocas y de qué contextos somos hombre, mujer, niño, y debemos serlo todos. En mi opinión, eso es mucho más interesante que indeterminar, ¿no? Y bueno, en relación a la otra cuestión, el nombre técnico de esa discusión es que la racionalidad dualista, en la que Platón y el pitagorismo terminan luego reapareciendo también en Descartes, en el racionalismo, esa es una racionalidad dialéctica. Dialéctica que además se basa en el polemos, en la pugna, en la supremacía de lo que tiene que ser la lucha, y considera que todo es discutible y que no puede haber ningún campo donde haya ocio, paz y además una temporalidad que es sincrónica, ¿verdad? El otro modelo se llama hermenéutico, desde Aristóteles y desde el Perihermeneias, y lo que dice es, no es que no haya hechos sino interpretaciones, como luego ya Libatin nos retoma de acuerdo con el parágrafo 44 de Aurora de Nietzsche, ¿no? Porque evidentemente, claro que hay donaciones que no pueden ser cuestionadas, sino que más que la racionalidad conceptual de las definiciones, lo que dice es el lenguaje es el lugar donde se da en plurales perspectivas, y además el lenguaje es metafórico, es retórico, es persuasivo. El lenguaje definitorio, en último término, es el más elemental y el más pobre, porque es el que está haciendo enlaces de decir esto es esto, ¿verdad? La silla es blanca, bueno, claro, pero esto metido en un contexto poemático, en un contexto jurídico, en una retórica de un epitafio de un cementerio o de una ágora democrática, pues toda esa transformación, y desde el principio la hay, ¿no? En nuestros días, la tradición del segundo Heidegger, después de la Quere de los años 30, no me quiero poner técnica, pero a partir de, sobre todo de la esencia de la verdad, después el texto ya de la Carta contra el humanismo, toda la crítica del antropocentrismo, y pues en este Heidegger, que continúa al segundo Nietzsche y a la transformación de la temporalidad que hay en la tesis del eterno retorno como método de las investigaciones ontológicas, y luego todo esto retomado también por Gadamer, propone una alternativa que esa es apasionante, que es la de que en los primeros presocráticos, preplatónicos, en Parménides, en Heráclito, en la comprensión de lo que es la verdad ontológica, el logos como razón común, la temporalidad, ahí está todo eso que la propia tradición documental racionalista necesita olvidar.
y respecto de la cual es una pequeña parte elemental y violenta. Eso es un elemento que está siendo muy importante para la filosofía crítica contemporánea. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Perdón? ¿Cuál era tu nombre para coger tu tesis? Oñate, Teresa Oñate. Y el libro que te recomendaría yo para eso es El nacimiento de la filosofía en Grecia, viaje al inicio de Occidente. Luego ya para Aristóteles hablaríamos de otros, pero para Aristóteles griego, pero ese libro es esencial para que nosotros podamos volver a ser occidentales después de la autocrítica que ha hecho Occidente en la posmodernidad, que no lo han hecho otras tradiciones, desde luego no lo ha hecho la China consumista, hipercapitalista actual, ¿verdad? Y ahí hay que tener, y sin embargo Occidente sí ha hecho su autocrítica y entonces retoma un inicio, que no es un origen ni tiempo lineal, que no lo tiene, pero sí un inicio de toda esa racionalidad sepultada que en cuanto se vivifica en nosotros, como son nuestras raíces, las raíces del propio lenguaje, produce una eclosión de Hegel, ¿no? Ya contarás qué te aparece. A mí me interesa mucho eso de salir del capitalismo. ¿Eh? A mí me interesa mucho eso de salir del capitalismo. A ver, yo creo que el plantearte ahora mismo como el momento de salida del capitalismo así y ahora salimos del capitalismo es francamente inviable. O sea, yo veo que es un proceso clave, ¿no? A mí me parece que muchas de las, yo no sé si estáis muy familiarizados con muchas de las iniciativas que se están construyendo aquí alrededor en Madrid, ¿no? Si conocéis, por ejemplo, el Mercado Social, ¿conocéis? El Mercado Social de Madrid es una agrupación de productores y consumidores, cooperativas de iniciativa social en su mayor parte. Yo diría, ¿han salido del capitalismo? Pues no. Es decir, están metidos e insertos dentro de una lógica de vida capitalista, pero son espacios que tratan de regenerar unas relaciones sociales y económicas que están fuera del capitalismo. ¿Y cuáles son algunas de las claves? Por ejemplo, de iniciativas como estas, que hay muchas otras, ¿no? Pues precisamente romper la dicotomía producción-reproducción. A mí eso me parece que es una clave. Es decir, todas esas iniciativas de la economía social o, por ejemplo, de las propias finanzas alternativas, lo que están haciendo es romper esa dicotomía y unir los espacios de la reproducción, que se llaman de reproducción social, con los de la propia producción. Y están creciendo de una forma impresionante, ¿no? Todo el movimiento, se hablaba de la soberanía alimentaria, todo el movimiento, por ejemplo, que tiene que ver con una revitalización además y ruptura de la dicotomía campo-ciudad, que está de la mano de toda la formación de cooperativas de consumo y de iniciativas agroecológicas. O sea, yo es que recuerdo, yo llevo en una cooperativa de aquí de Lavapiés, en la Escalera Caracola, llevo casi 15 años en el grupo de consumo, ¿no? Y cuando empezó era el único grupo que había en Lavapiés del barrio. Ahora mismo debe de haber prácticamente 30 de cooperativas de consumo en Lavapiés y a nivel de articulación en el Estado español, varios cientos de miles de personas articulados en esa dinámica, con una forma además de organizar que practica en buena medida estrategias de desobediencia civil, porque no pasan por los cauces del mercado, no pasan por todos los cauces que te vienen a poner de normativas de sanidad y tal, que nos saltamos conscientemente. Es decir, que en mi opinión hay una parte, o sea, yo soy una persona que tengo una verdadera obsesión por intentar buscar puentes y por intentar buscar vínculos entre dinámicas globales y locales, o sea, porque me parece que es imposible salir del capitalismo a base de pequeñas iniciativas solo, igual que me parece que una solución de delegar en un ente estatal que sea el que te saque es también imposible, ¿no? Entonces a mí me parece que la construcción cotidiana de práctica que trate de subvertir y de forma autoorganizada darle la vuelta a lo que son los ejes del capitalismo, es decir, y tiene que ver con la propiedad de los medios de producción, tiene que ver con esa falsa dicotomía entre la producción y la reproducción, tiene que ver con cuestionar la dinámica del salario tal y como se está produciendo y muchas otras cosas, ¿no? Y a la vez no perder el foco
en cómo haces en todo eso que tiene una dimensión que es extralocal, es decir, que supera con mucho la escala, digamos, más regional o más local, ¿no? Es decir, pero una fórmula de decir cómo se sale del capitalismo, pues es que no tengo ni idea. O sea, quiero decir que es un proceso de lucha en el cual vamos pues con mucha estrategia de prueba-error, tratando de aplicar la reflexión con la práctica, pero no se me ocurre un recetario que digas ahora mismo, sobre todo porque además no es solo la salida del capitalismo, sino que es todo un modelo de producción. Es decir, si algo demostró la aplicación de los países del socialismo real, es que es difícil construir una cosa diferente y alternativa al capitalismo si se basa en el mismo modelo productivo, dominador y de extracción, a mi juicio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sé que no te he contestado. Hay otra dimensión importante, es cómo no dejamos al capitalismo que acabe avanzando que todavía no está incorporado, ¿no? al sistema. Un poco, y sobre todo aquí a lo mejor no es tan evidente, pero bueno, yo creo que las principales trincheras en el instrumento de defensa está contra, por ejemplo, la apropiación de mucha tierra por parte de los grandes agrarios, ¿no? Y ahí el muchas tema... prácticas de agricultura, ¿no? Pues que están siendo de alguna forma, es un